Hoy vamos a ver un estudio que le hemos titulado El perdón. Qué importante es hablar del perdón. Así es, pastor. Hay muchas personas que batallan para perdonar. Hay muchas personas que batallan para perdonar a sí mismo. Y qué importante es ver lo que es el perdón a la luz de la palabra de Dios. Interesante, pastor. Mira, al estar estudiando un poco del perdón, encontré que en el hebreo la palabra kapar tiene que ver con cubrir. Y cubrir es algo muy interesante porque es algo que se esconde, se cubre. Qué interesante eso. Padrísimo eso. En el griego hay otra palabra, pastor. La palabra apesis, que tiene que ver con la remisión, remitir. Y hay otro vocablo, charizomai. Y charizomai tiene que ver con perdonar gratuitamente, o sea, sin pedir nada a cambio. Ah, qué interesante, porque cuando estoy viendo esta palabra de capar, de cubrir, venía a mi mente Génesis 3:7, cuando después de que Adán y Eva caen en pecado, dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vaya, en una forma sencilla, ellos querían cubrir su desnudez, cubrir su falta, cubrir su pecado. Cuando la gente se justifica, cuando la gente le echa la culpa a los demás, es precisamente lo mismo que hizo Adán y Eva, porque cuando fueron confrontados, Adán dijo, no, pues Señor, pues la mujer que tú me diste. Y Eva dijo, no, pues la serpiente que tú hiciste. Al final de cuentas, siempre cuando se nos confronta, si no entendemos que cometimos una falta, nos vamos a justificar nosotros mismos. Jesús dijo, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, no podemos entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque los fariseos eran muy buenos para decir qué hacer. Pero no hacían. Así que ellos decían, no, tienes problemas, ponte a orar y ponte a ayunar, pero ellos tenían problemas y no hacían nada de eso. Entonces, Jesús dice, no, tu justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. O sea, no es solamente lo importante es saber hacer el bien, sino hacer el bien. Por eso, al final de cuentas, el profeta Isaías nos llega a esta conclusión. Que nuestras justicias, al final, delante de Dios son como un trapo de inmundicia. Porque al final de cuentas, ninguna persona se puede justificar a sí mismo. No es por obras, no es por lo bueno que puedo ser yo. Nada de lo que yo puedo hacer para bien puede tener el poder para perdonar mis propias faltas. No. Por eso en Romanos 2, a partir del verso 21 hasta el 25, el apóstol Pablo nos dice algo muy, muy interesante y muy profundo. Porque él viene denunciando tanto al gentil como al judío, que tanto el gentil como el judío han caído en pecado, están mal delante de Dios. Y él dice, concluimos esto, no hay justo ni un uno, no hay quien realmente haga el bien, pueda hacer el bien. Pero después dice, pero aparte de la ley, Dios manifestó su justicia, la cual había anunciado también en la misma ley y a través de los profetas, que tiene que ver con la fe. La fe en un personaje llamado Jesús, el Hijo de Dios, el cual, si ponemos nuestra fe en Él, podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. A mí me llama mucho la atención porque precisamente es lo que hizo Dios en Génesis 3:21. Al final, Dios le dice, tus hojas de higuera no te van a durar mucho.
Pero entonces Dios les hace túnicas de De piel, sí. y viste. Es Dios el que viste al ser humano con la justicia de Dios. No el hombre justificándose a sí mismo, sino es Dios perdonando el pecado de Adán y Eva y perdonando el pecado de la humanidad si nos acercamos a Él creyendo que Él nos puede perdonar. Venía a mi mente, pastor, ahorita que mencionaba eso, hablando de la justicia, la autojusticia, el autojustificarse, las obras que uno hace, que al final lo que usted mencionaba de Isaías, al final son trapos de inmundicia. Me recuerda un personaje marcado en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de Cornelio, porque nos habla que un hombre muy bondadoso, con justicia propia de bendecir, y hacía oraciones. Y uno puede decir, es un hombre muy bueno, pero al final, delante de Dios, su bondad solamente le fue reconocida, pero le fue enviado al apóstol Pedro a que le predicase el arrepentimiento y perdón de pecados. Y hablamos de lo que usted está hablando. Porque al final de cuentas, el perdón que nos mueve a nosotros es el perdón de Dios. Así es. Es Dios el que nos trae una paz a nuestro corazón cuando hemos arreglado nuestras cuentas delante de Él. Y fíjese que la palabra apesis, que es remisión, nos lleva allá al libro de Levítico 16:14 y dice: tomará luego de la sangre del becerro y la va a rociar con el dedo en el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Y habla de ese sacrificio, de ese holocausto que presentaban el sacerdote, y lo hacían de manera, de manera personal con aquellos dos animalitos. Un animal que lo presentaban para el sacrificio para el perdón, el holocausto, y el otro para hacer una figura de los pecados, sacarlos del pueblo. Ok, ese era el de la expiación. El de la expiación, en el día del Yom Kippur. Y esto nos hace entender algo, pastor, que en Jesús se cumple todo eso. Okay. En Cristo se cumple lo que es la remisión de nuestros pecados, el perdón gratuito, porque al mismo tiempo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que no tuvimos que hacer nada, ni pagar un costo, solamente reconocer que Él es nuestro Salvador. Y lo mismo que la expiación que se llevaba en el propiciatorio, a diferencia de Jesús cumple todo, porque es el Cordero de Dios, que por su sangre somos limpiados de todo pecado, y por otro lado es el que en un sentido saca el pecado de toda la humanidad, porque no muere en el templo, se muere en el monte, como lo hacía el pueblo, que dejaban ir al animal para que se llevaran los pecados del pueblo hacia el monte. Y Jesús muere precisamente en el monte de la calavera, en el Gólgota. Y esto nos dice el libro de Hebreos: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y esto nos debe llenar de alegría, porque el saber que alguien ha pagado un precio por mi libertad espiritual, porque estando en delitos y pecados, obviamente voy a un juicio, pero Cristo es nuestra justicia. Y dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Okay. Es tan profundo esto, tan rico cuando uno lo comprende, porque estás hablando de dos palabras muy importantes, que es expiación y es remisión. Remisión. Y es perdón, pero es quitar la culpa, quitar el pecado, quitar lo que traigo. Y Cristo. Por eso la Biblia dice que Dios no tomó en cuenta a los hombres sus pecados. Sus pecados, sí.
sino los hizo a un lado y Él establece que a través del sacrificio de su Hijo Jesús alcanzamos La redención. la redención de Interesante. nuestros pecados. Y cuando está esta bendición de alcanzar el perdón de los pecados, hay algo que Dios nos pide y tiene que ver, dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión. La confesión. Yo necesito confesar mi pecado. Ahora, ¿qué pasa si no confieso mi pecado? ¿Qué pasa? Bueno, y Isaías, capítulo 1, versículo 18, Dios dice, estemos a cuentas. Es Dios que dice, si tú debes algo, lo tienes que pagar. Y ahí uno tiene la idea, bueno, si yo le debo algo a Dios, necesito, si no tengo cómo pagarle, porque al final de cuentas, mis justicias son trapos de inmundicia, ¿Cómo le pago? ¿cómo le pago? Y es como pues me vendo a Dios, soy de Dios, soy un siervo de Dios, hago todo lo que, pero aún eso no bastaría. No alcanzaría. Sino es un acto de amor, de misericordia, donde Dios dice, bueno, te perdono tu deuda. Si confieso mis pecados, Dios es fiel Y justo para perdonar mis pecados. Y Isaías dice, estemos a cuentas. Si tus pecados fuesen de esta manera, vendrán a ser como blanca lana, y si fuesen de esta manera, vendrán a ser como la nieve. Pero estemos a cuentas. Entonces, yo he llegado a una comprensión muy personal. Pecado confesado es pecado perdonado. Pero pecado no confesado es una deuda que tengo con Dios. Y hay un proverbio que nos dice, ¿no? Que si confesamos el pecado y nos apartamos de él, alcanzamos misericordia. Y es justamente lo que está hablando Juan en su carta. Pero eso, si pudiera decir, es la forma personal de cómo yo me puedo poner a cuentas con Dios. Yo vengo en un acto de fe y le digo a Dios, Señor, la regué, cometí estos pecados, quebranté tu ley, quebranté tus mandamientos, me humillo delante de ti, reconozco que he pecado y por convicción me quiero apartar de lo malo que hice. Y por fe, en un acto de humillación, yo le pido a Dios que me perdone y Él es fiel y justo y me perdona. Y perdona. ¿Sí? Qué bonito eso, cuando poder llegar todas las noches cuando uno anda y decir, Señor, me pongo a cuentas contigo. Porque, a decir verdad, pastor, pues hablar de pecado engloba tanto. Sí. Y basta de una ofensa de persona a persona, porque, bueno, eso nos lo enseña la Biblia. Nos lo enseña, por ejemplo, Mateo, a hablar acerca del perdón incondicional o condicional. Perdón incondicional de Dios, pero también condicional, porque Dios nos pone una condición para ser perdonados. Por ejemplo, cuando leemos el Padre Nuestro, nos habla también acerca de esto: perdonar vuestras ofensas, así como yo perdono también sus ofensas. Pero dice Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a sus hermanos sus ofensas. Y esto está interesante porque habla de todo corazón. Y me recuerda cuando Pedro viene muy espiritual y le dice, maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta con mucha misericordia, le dice, no las cuentes, 70 veces 7. Es un ejercicio. Hoy ofendes tú, mañana ofendes. Lo interesante es que el corazón esté sanado. Un amor perdonador, pero también podemos ver la condición de Dios, que tenemos que perdonar de todo vuestro corazón. Y hablando, pastor, ahorita lo que usted me estábamos platicando, y lo quiero mencionar.
muchas de las veces la gente piensa que el perdón funciona a través del tiempo. Es decir, Bueno, hay una frase, ¿no? El tiempo perdona todas las cosas. lo cura o todo. olvida todo. O lo cura todo. Pero en sí, el tiempo no cura nada, ni arregla nada. Y tampoco dejárselo al tiempo nos va a provocar una amnesia de que lo voy a olvidar. Sino que todo tiene que ir enfocado al perdón de Dios. Porque usted lo mencionaba, si no entiendo el perdón de Dios, no voy a entender el perdonar a los demás y tampoco voy a entender el perdonarme a mí mismo. Y la pregunta que usted decía, yo quiero que la explique, es: ¿perdonar es olvidar? En cierta forma sí y en cierta forma no. ¿Sí? Ajá. Por una forma, perdonar es olvidar en un sentido sí. Porque imagínate que tú vas delante de Dios y le dices a Dios: Señor, te pido perdón por aquel pecado que cometí hace 10 años, pero tú ya le habías pedido perdón a Dios por eso. Ajá. Bueno, ¿Dios te lo perdonó o no te lo perdonó? Sí, sí. Sí. Entonces, ¿Dios lo recuerda o no lo recuerda? Bueno, es que hay un versículo que dice que lo agarra y lo avienta al fondo del mar y no se acuerda más de él. Exactamente. Entonces, para Dios, perdonar Es olvidar. es olvidar. ¿Sí? Si tus pecados fuesen rojos como la grana, vendrán a ser como la blanca lana. O sea, Ajá. no, Dios ya no lo ve rojo, lo ve blanco. Entonces, para Dios, perdonar Es olvidar. es olvidar. Porque Dios no anda con una libretita de decir, el año pasado pecaste aquí, pecaste acá. O sea, no. Si tú le pediste perdón y fue sincero tu perdón, tu arrepentimiento, Dios te perdonó. Sí, sí. Pero nosotros batallamos. Trabajamos de otra manera. para hacerlo a la manera de Dios. Porque nosotros tenemos la problemática de que le ponemos colores y tamaños. Ese es una mentirita blanca. Piadosa. Bueno, no es algo tan malo, no es como lo que hizo aquel, no. Nosotros batallamos para perdonar de todo corazón. Así es. Por eso esa parábola donde están los dos deudores y uno viene y tiene una deuda impagable y le dice a su patrón, a su señor, le dice: no tengo cómo pagar. Y él le perdona toda la deuda impagable. Pero él sale y se encuentra un consiervo que le debe y lo anda matando y Y una deuda pagable. y una deuda. Entonces, cuando se entera, dice: si yo te perdoné todo lo que me debías, ¿por qué tú no hiciste lo ¿Debiste mismo? haber hecho lo mismo? Entonces, nosotros batallamos para perdonar. Sí. Es como, hay personas que dicen: es que esto yo nunca lo voy a No. perdonar. O la frase, pastor: te perdono, pero no olvido. Por otro lado, hay esa enseñanza del Señor Jesús que cuando está en la casa de un fariseo, Simón el leproso, él es recibido de una manera. En cambio viene una mujer de mala reputación y derrama un perfume, lo seca con su cabello y está llorando. Y el fariseo empieza no, pues a lo mejor ni profeta es, porque si supiera que este tipo de mujer no dejaría ni que lo toque. Y el Señor hace una enseñanza muy clara. Y él dice: entré en tu casa y no me besaste, y ella no deja de besar mis pies. No me diste agua y ella derramó perfume. Y al final de cuentas el Señor dice esto: aquel que se le perdona más, ama más. Entonces, ¿cómo olvidar lo que el Señor
te ha perdonado. Así es. O sea, ¿cómo no servir a Dios al tener la conciencia de que Dios te ha perdonado tanto, que ha tenido tanta misericordia, tanta bondad? O sea, ¿cómo olvidar eso? Entonces, uno vive haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Claro. Entonces, perdonar es olvidar en un sentido sí y en un sentido no. Porque al ministrar simplemente, el Señor te dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, ten cuidado con lo que haces y cómo lo haces, porque hay una comprensión de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y eso se plasma en el andar. Entonces, perdonar es olvidar, sí, y es no al mismo tiempo. Fíjense que a mí viene a mi mente ahorita la historia de José, porque tiene que ver con lo que usted dice, pastor. Es ofendido por sus hermanos, intento de homicidio, al último lo venden, o sea, un montón de sentimientos encontrados sobre su vida, y no va a un lugar donde dicen, bueno, aquí estoy mejor, no, llega a ser un esclavo, y estar ahí, un acosamiento que tiene, luego va a la cárcel, o sea, le acontece de todo. Y esto para la mente humana debería de crear un resentimiento, amargura, porque todos, o sea, primeramente la familia, quizás a lo mejor aguantamos las ofensas de afuera, pero la familia. Entonces él llega, cuando llega ya Dios lo saca de cárcel, lo tiene en el palacio, y el encuentro que se da con la familia, a mí me llama la atención esto, pastor, porque uno dice, no sabe en qué momento José los perdonó, pero simplemente el trato que les dice, vayan por mi padre, vive aún, pero la presentación que dice, soy José, el que ustedes vendieron. O sea, esto me lleva a entender que sí los había perdonado, pero se acordaba de la ofensa. Bueno, qué importante es precisamente, ahí José nos enseña que nuestras ofensas que hemos recibido, necesitamos aprenderlas a llevar delante de Dios. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando él se casa y empieza a tener a su primer hijo, y él dice, soy extranjero, con Manasés. Con Manasés. Pero cuando nace Efraín dice, Dios me bendijo, soy fructífero. O sea, ya su vida le cambió. Ya sus problemas ya los trabajó delante de Dios. Ajá. Así que cuando vio a sus hermanos, no los pescó a José. ¿Y tenía con qué? O sea, pero no los pescó ni resentido, sino lo trabajó bajo la guianza del Señor Dios, para ayudar a sus hermanos a recapacitar. Y qué importante es que nosotros podamos entender esto. En Cristo se anuncia en todas las naciones el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Así es. Así que escuchar el Evangelio es escuchar esto. En Cristo hay perdón de pecados. Amén, amén. Y no es cuestión de que si somos mejores que otros, al final de cuentas, toda la humanidad estaba y está en cierta forma destituida de la gloria de Dios. Todos. Sí. Unos más cerquitas, otros más lejos, pero todos están destituidos. El único puente que nos lleva a Dios es Cristo. Es Cristo a través de su mensaje, precisamente del perdón de los pecados. Que Dios traiga ese perdón a nuestras vidas. Yo le animo que ahí en su casa le pida perdón a Dios por sus pecados, le pida que Dios le perdone, que le dé una nueva oportunidad. Reciba a Cristo como su Señor y su Salvador. Y si usted confiesa sus pecados, Él es fiel y justo, le limpia y le perdona. Que Dios le bendiga ricamente.